Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional de hoy, comenzando esta semana que para nosotros ha sido una semana bastante lluviosa, pleno invierno, estamos con lluvia, en algunos lugares demasiada lluvia, tenemos muchas personas que han perdido sus hogares, sus pertenencias, sus enseres. No ha sido una semana muy buena, pero es propio del invierno. Muy bienvenidos, hermanos, entonces al devocional de hoy. Estamos comenzando esta semana. Seguimos con la serie que titulamos Los héroes de la fe y estamos estudiando los versículos del capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Este es el gran ejemplo que da el autor del libro de los Hebreos respecto de la fe, que la fe es activa, que la fe es algo que se mueve, la fe es algo que activa. Recuerden lo que hemos venido diciendo, Dios habla, yo escucho, yo creo y yo actúo. Eso es fe, eso es fe. No solamente tener algo acá, sino vivir en concordancia con lo que tengo, vivir actuando, viviendo, poniendo por obra lo que yo sé. Eso es fe activa. Y el autor de Hebreos nos va a dar ejemplo de hombres y mujeres que oyeron a Dios, le creyeron a Dios y actuaron en consecuencia. Hoy vamos a comenzar a estudiar la vida de uno de los grandes entre los grandes. Hoy vamos a comenzar con Moisés. Vamos entonces al capítulo 11 del libro de Hebreos, capítulo 11, como dije, verso 23 al 27. Si tiene su Biblia, vamos a leer lo que nos dice esta porción. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Tremendo eso, ¿eh? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. He leído hasta el verso 27. Así que en este recorrido que hemos iniciado de hombres y mujeres, de personajes del Antiguo Testamento, en este recorrido que hemos iniciado estudiando estos héroes de la fe mencionados acá en el capítulo 11 de Hebreos, hemos dejado el libro de Génesis y ahora hemos comenzado, ¿cierto?, a introducirnos en el libro del Éxodo. Desde Abel a los patriarcas hemos visto sus actos de fe, hemos visto su compromiso, hemos visto cómo oyeron a Dios, cómo recibieron sus promesas y cómo actuaron. Cómo ellos comenzaron a caminar con Dios hasta convertirse en extranjero y peregrino como Abraham, desde ofrecer el sacrificio correcto como Abel, hasta vivir levantando altares y tiendas, como ya dije, Abraham. La fe de los antiguos se manifestó de diferentes maneras, pero todos tenían fe activa, fe que hacía, fe que oía, que creía y que actuaba. Fe activa, fe que se mueve, fe que se ve. A Santiago pregunta, muéstrame tu fe por tus obras, muéstrame la fe que tú tienes por la vida que vives, por las decisiones que tomas, por los riesgos que tomas, muéstrame tu fe, la fe quiero verla. Así que ahora el autor del libro de Hebreos nos va a hablar de la fe de otro grande entre los grandes de Israel. Nos va a hablar de este grande de Israel, de Moisés. Moisés nos va a mostrar su fe venciendo a sus enemigos. Moisés tuvo una fe para derrotar a sus enemigos.
Y hay dos versículos que mencionan valor, decisiones radicales, decisiones que tal vez no fueron fácil de ser tomadas, pero se tomaron de acuerdo a la luz que se tenía en ese momento, a las promesas de Dios. Los padres de Moisés no tuvieron miedo del decreto del rey y nos dice que Moisés tampoco tuvo miedo de Faraón. Fueron decisiones radicales que enfrentaron los designios, las leyes impuestas por Faraón. El autor de Hebreos entonces nos va a hablar ahora de Moisés. Y vamos a ir paso a paso. En el verso 23, primero nos va a hablar de la fe de los padres de Moisés. Dice, y permítame leerlo de nuevo, dice, por la fe Moisés cuando nació, es decir, él era un bebé, un niño pequeño, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El autor sabe que nosotros conocemos la historia. El autor sabe que nosotros estamos interiorizados con lo que pasó con Moisés y sus padres cuando él era pequeño. Así que ahora nos va a hablar de la fe de los padres. Usted puede leerlo en Éxodo capítulo 1, verso 8 en adelante. Es la fe de los padres. Usted recordará que José murió, el hijo de Jacob, ¿cierto? Que fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, se convirtió en primer ministro, fue reconocido por Faraón, etcétera, etcétera, pero José muere. Y Faraón ya no es el mismo Faraón, es otro Faraón. Así que el trato con los hebreos es diferente y tremendamente diferente o negativamente diferente. Los hijos de Israel ahora ya no gozan de libertad, ya no gozan de aprecio, no gozan de ciertos privilegios, sino que ahora son esclavos. Viven en condiciones muy tristes, deplorables, dolorosas. Viven en situaciones de gran necesidad. Viven esclavos. Para evitar que los hijos de Israel sigan creciendo, Faraón decreta que todo hijo varón debe morir. Verso 22 de Éxodo capítulo 1. Así que cuando esto comienza a ocurrir, los niños hebreos eran lanzados al río Nilo. Y usted sabrá, ¿no?, que el río Nilo está habitado por fieras salvajes también. Así que era una manera de deshacerse de los niños, cosa terrible. Los niños han tenido un lugar especial en el plan satánico. Niños muriendo, niños siendo sacrificados. Tenemos la historia de Moloch, este dios pagano al que se le ofrecían sacrificios de niños. Terrible. Hoy tenemos el tema del aborto. Bueno, siempre ha sido así. El tema de los niños ha ocupado un lugar importante en la agenda satánica. Pero dice que los padres desobedecieron a Faraón. Ellos decidieron desobedecer. Eso es fe. Eso es una fe activa. No solamente no estoy de acuerdo, pero no hago nada. No estoy de acuerdo con Faraón. Ellos hicieron algo, escondieron al niño. Lo escondieron porque lo vieron hermoso. La palabra literalmente quiere decir agradable, pero también un niño beneficioso. Un niño que era elegante, hermoso, tenía un distintivo. No era cualquier niño, era alguien que tenía ya señalado sobre sí la gracia de Dios sobre su vida. Era este niño que brillaba, que tenía un áurea brillante. Eso es lo que quiere decir las palabras cuando dice, porque le vieron niño hermoso y agradable. Niño hermoso y agradable, elegante. Estas palabras no solo hablan de su aspecto físico. Eso es importante destacar. No solamente el aspecto físico de Moisés cuando era niño,
No solo que era lindo, sino que este niño había nacido con un propósito. Los padres pudieron discernir que este niño no venía como cualquier otro niño a este mundo, venía con un propósito marcado por Dios para su vida. Su existencia era una existencia marcada, un propósito divino. No solamente para la familia, no nació para solo beneficiar a la familia, sino para beneficiar a la nación toda y por medio de la nación beneficiar a toda la raza humana. Así que ellos vieron que su hijo estaba en el plan divino. No me pregunte cómo, no lo sé. No me pregunte cómo ellos tuvieron esa capacidad de discernir eso. No sé cómo. Lo cierto es que ellos vieron que este hijo venía con un plan divino, estaba dentro del plan divino. Y por esta razón no tuvieron temor al decreto del rey. Ellos no le tuvieron temor, o tal vez en algún momento tuvieron, pero el temor a Dios fue más importante. Temer a Dios fue más importante que temer a Faraón. Temer a Dios era más trascendente que tener miedo a Faraón y a su decreto. No tuvieron miedo al decreto del rey. Como dije, ellos le tuvieron más temor a Dios que a Faraón. Y ellos pusieron en una balanza, en esta balanza que todos en algún momento hemos tenido. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más trascendente? ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o obedecer a Faraón? Eso fue lo que pasó con los discípulos cuando les prohibieron: no queremos que prediquen a Cristo, no queremos que hablen de Cristo, no queremos que sigan predicando a Cristo. Y ellos dijeron que obedeceremos a los hombres antes que Dios. Obedeceremos, nos pondremos bajo sus decretos y pondremos en un lugar más importante los decretos humanos que los decretos divinos. ¿Qué es más importante, obedecer a Faraón que obedecer a Dios? Hechos capítulo 4, usted lo puede leer, versos 17 al 20. ¿Qué es más importante? Hermanos, hoy vivimos en medio de una sociedad en donde en algunas partes es prohibido predicar el Evangelio. ¿Nos vamos a sujetar a las normas y los decretos del rey o vamos a obedecer a Dios? Hay una razón por la cual los creyentes deben y están mandatados a desobedecer las leyes humanas. Recuerde que Pablo, y le voy a explicar esta aparente contradicción, recuerde que Pablo nos ha dicho claramente, está en la Escritura, Romanos capítulo 13, que nosotros debemos someternos a toda autoridad, porque toda autoridad es impuesta por Dios. Eso quiere decir que debemos obedecer a nuestras autoridades, orar por ellas, respetar a nuestras autoridades. Debemos vivir como correctos ciudadanos, respetando las leyes, siendo personas civilizadas. Si hay un pare, es un pare. Si hay una luz roja, es una luz roja. Si hay que pagar impuestos, pagamos impuestos. Si hay que cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, hay que cumplir. Eso es algo que Pablo nos ha dicho, pero, y aquí está el punto de inflexión, cuando esas leyes están en contra de lo establecido por Dios, tenemos el mandato de Dios de desobedecer esos mandatos, esas órdenes, esos decretos. Cuando a Faraón se le ocurre que todos los niños deben morir, cuando a Faraón se le ocurre que todos los niños deben recibir una educación que fomenta esta ideología LGTBQ, etcétera, etcétera, y que tenemos que enviar a colegios que enseñan eso, por supuesto no estamos de acuerdo y estamos en contra de lo que Faraón quiere que hagamos. Estamos mandatados por Dios, estamos ordenados por Dios que cuando esas leyes, esas normas, esos decretos humanos vayan en contra de Dios, tenemos esa desobediencia autorizada.
Así lo ha establecido Dios. ¿Estamos bajo nuestras autoridades? Sí. ¿Las obedecemos? Sí. ¿Las respetamos? Sí. ¿Límite? Cuando las normas, las leyes y los decretos de esas autoridades violan los decretos establecidos por Dios. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Lo demás, esa desobediencia está autorizada. La fe de los padres de Moisés entonces quedó en evidencia porque ellos no tuvieron temor a Faraón y sus normas y sus decretos. Así que los padres de Moisés no le tuvieron temor a su poder, sino que ellos prefirieron obedecer a Dios. Tenemos por mandato obedecer a Dios y no las normas humanas. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Quiero mostrarles algo. Hechos, capítulo 4, verso 17. Hechos, capítulo 4, verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio y ellos estaban llenos del Espíritu Santo y dieron testimonio delante de las autoridades de Jesús, etcétera, etcétera, y ellos quisieron prohibirle, no hablen más de este nombre, no hablen más de Jesús, no hablen más de él. Y llamándolos, dice el verso 18, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto es un mandato humano que prohibía o que estaba prohibiendo o que pretendía prohibir que no hablaran a nadie del nombre de Jesús. Eso era algo completamente opuesto a lo que el mismo Señor había dicho. Por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Lo que el Señor les había dicho, prediquen, 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 prediquen. Y aquí el decreto humano decía, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes. Vamos a obedecerle a ustedes, leyes humanas, decretos humanos, antojos humanos, desobedeciendo a Dios. Eso de ninguna manera. Esto es lo que ha ocurrido acá. Los padres de Moisés mostraron fe. Nació su hijo, estaba prohibido. El niño debía de ser lanzado al Nilo. Ellos desobedecieron. Ellos lo escondieron porque le dieron niño hermoso con propósito y no tuvieron temor del decreto del rey. Ellos lo escondieron. Y dice durante 3 meses. 3 meses. Y cuando ya no pudieron ocultarlo, cuando ya era imposible ocultarlo, un niño de 3 meses, tú no lo puedes decir, silencio, no llore. Es un niño de 3 meses. Si tiene hambre va a llorar. Si está incómodo va a llorar. Va a llorar. Es incontrolable. Y en este caso fue imposible seguir ocultándolo. Así que cuando esto fue, ellos con mucha fe pusieron al niño en una cesta, en una canasta y lo lanzaron al río, pensando que si Dios tenía algún plan con este niño, el Señor protegería y se encargaría de él y que él tomaría el control. Señor, hemos hecho todo lo que pudimos, lo hicimos todo, pero ahora ya se nos escapa completamente de nuestras manos. Señor, si tú tienes un plan, si tú tienes un propósito, si tú tienes un objetivo con este niño, entonces, Señor, hazte cargo porque nosotros ya no podemos. Bueno, y usted sabe la historia. Este niño fue casualmente, la hija de Faraón estaba en el río, casualmente vio esta cesta, casualmente ocurrieron estas cosas y lo tomó. Usted sabe la historia. Y este niño fue considerado hijo de la hija de Faraón. Fue considerado nieto
de Faraón. Hermanos, la fe de los padres es importante. La fe de los padres tiene que ser traspasada a los hijos. En esto creemos y así vivimos. No es que nosotros vivimos de una manera especial cuando vamos a la iglesia y somos piadosos y nos pedimos perdón en la iglesia, claro, y en la casa somos una bandada de demonios. La fe de los padres debe ser traspasada a los hijos. La fe de los padres es importante. La decisión que los padres toman en momentos críticos, eso es un fundamento para la vida de los hijos. Esto es lo primero que nos dice el verso 23. La fe de los padres. Escondieron a este niño, no le tuvieron temor a Faraón. Hicieron lo que hicieron, guiados por Dios. Pusieron a este niño en una canasta. Fue recogida por la hija de Faraón. Y ahí está, la historia sigue, la historia sigue. Gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Seguiremos mañana estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos en esta serie que titulamos Los héroes de la fe. Que Dios les bendiga.